lo que ves? Entonces, banca este canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada. Dale like y compartí con otros. Y mirá que no es el corazoncito, es el pulgar para arriba. Hacé correr la voz del movimiento obrero organizado. ¿Querés que hablemos de algo en particular? Escribinos a este mail. En todas nuestras redes, seguí a Sopardo Stream. Sí, no, salí, tomate. Tapa. La realidad mundial también nos obliga a hablar de Malvinas. Es decir, si alguien quería dejar Malvinas para otro día, uno ve el mundo y dicen, che, me parece que hay que empezar a hablar de estos temas. Y ese día que me metí en el mar de Malvinas hacía 18 grados. Impresionante. No, increíble. Y creo que fue el mejor momento del viaje, fue sentir esa agua fría y decir, qué país del carajo que tenemos. Estamos en el mejor país del mundo, esto es nuestro. Y la verdad que fue increíble. Los mares de Malvinas, aclaremos, los británicos no ocupan solo las islas, sino 200 millas alrededor de cada isla. Si lo ocupan el mar argentino. Recién te dije que no podemos recuperarlas únicamente la Argentina. Sí. Digamos, cuando decimos que vamos a volver a Malvinas de la mano de América Latina, no es una mera consigna nostálgico, Sí. digamos, de la patria grande, Sí. sino que realmente es el único mecanismo, creo yo, para poder tener una política congruente, digamos. No es lo mismo que Argentina reclame Malvinas a que nos movamos en bloque junto con otros bloques. Yo soy partidario de que ante la duda todos somos malvineros hasta que se muestren lo contrario. Bien. Hay una especie de principio de inocencia malvinera. Muy bien, y seguimos en el aire de Azopardo Stream. Momento ahora de darle la bienvenida a Juan Augusto Rattenbach, trabajador del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Azopardo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, para mí un gusto estar acá. Un gusto que estés acá también. Bueno, especialista, tu tema es Malvinas. Sí, a veces hablo de otras cosas, pero Me imagino que sí. tengo rasgos de humanidad. Por más que Claro. no lo crean, puedo hablar de otra cosa. Soy malvinero, pero también vivo. Claro, Tenés capaz. capacidad Sos como hincha de para Boca, qué sé yo. expresarte sobre Sí. otra Sí. cosa. Para mí te toca... Hoy es tu cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Primero. Muchas gracias, Juan. Feliz Muchas cumpleaños, Juan. Para ver que la causa no descansa. No, es eso. Pensaba que un poco te toca la tarea de no solo malvinizar, sino de pasar el bastón de mariscal a alguien que haga tu tarea en algún momento, ¿no? Se está gestando. ¿Se A está ver, gestando? no quiero anunciar que me quiero jubilar en poco tiempo. Pero sos muy joven aparte. Si vos te Pero jubilás, tengo que vamos a aportar al sistema previsional, o sea, quiero que- estar al día con todas esas Mirá cuestiones. que ahora hay que llegar como hasta los 70, ¿eh? Sí, no, bueno, como siga así, pero esto se está avanzando, se está descentralizando. Cada vez hay más compañeros y compañeras que están ahí llevando la causa Malvinas, en el aula, en las redes sociales, en las universidades, también en los ámbitos de trabajo, sobre todo en espacios de formación sindical. Y bueno, sobre todo le tengo mucha fe a los, puedo decir sub 40 o sub 45, vamos ampliando un poco el margen. No quiero dejar a nadie afuera, pero sí se está generando una malvinización que si bien forma parte de una identidad constitutiva en general de los sindicatos, los trabajadores, pero se está profundizando. Entonces cada vez somos más los que estamos en estas trincheras defendiendo. Yo te quería preguntar por eso, por los sindicatos y Malvinas. Viste que está muy metido el tema de Malvinas en los sindicatos. Hay inclusive comisiones o los chalecos, las remeras, las banderas siempre están presentes las Malvinas. Bueno, ¿Por qué? Bueno, yo creo que forma parte históricamente de la cuestión de soberanía como parte constitutiva de la identidad del pueblo argentino. Es decir, no solamente el movimiento obrero organizado, tal cual como lo conocemos hoy, cuya primera organización sindical es de 1857. A veces digo mitad en serio, mitad en joda, que los sindicatos nacen después de caseros, ¿no? Y por eso siempre cito la frase de Jaureche que el caudillo era el sindicato de los gauchos, ¿no? Y a medida que fueron pasando fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, se fueron incorporando cuestiones vinculadas con la soberanía y de alguna manera cuando pensamos el peronismo, cuya columna vertebral es el movimiento obrero, y el hincapié que se hace a la cuestión de soberanía y cómo tenemos varios hitos vinculados con Malvinas, bueno, para mí es una causa fundamental y también no es menor decir, lo digo en términos amplios, que después de la guerra de Malvinas y cuando vino la fuerte ola de desmalvinización, obviamente los principales, si se quiere, espacios de resistencia fueron los centros veteranos, las hinchadas de los clubes de fútbol y también los sindicatos. Los sindicatos nunca bajaron los brazos con la causa Malvinas, me parece que es un tema no menor. Es el mayor consenso que tenemos a nivel nacional. Y pienso, ¿no? Digo, nadie se anima a hablar en contra de la causa Malvinas. ¿O sí? Vos que estás tan en la fina del tema. queriste. Son pocos
están identificados, por suerte, pero bueno, como bien vos decís, a ver, hubo encuestas para hablar en términos empíricos, no es que es una causa popular en abstracto. Por ejemplo, Suban Córdoba hizo una encuesta sobre este tema y daba que el 95% de los encuestados dicen que las Malvinas son argentinas. Hay un 5% que no. Un poco la discusión que venimos dando en varios lugares y en varios espacios es que quizás ese 5% anti-Malvinas, para mi humilde paladar, está excesivamente sobrerepresentado en las mesas de toma de decisiones de nuestro país. Entonces, un poco la idea es que de la cantera de ese 95% se vaya trasladando en espacios donde se toman decisiones sensibles de nuestro país, ¿no? Bueno, antes de... Vos trajiste material, hoy trajiste algo para contar. Traje cosas, traje imágenes. Sí, vimos bastante. Nos ha pasado la producción un documento rico en cantidad de páginas. Pero antes de eso, para que no se nos pase, ahí ya te paso la posta y encara vos. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estás viendo la política que desarrolla el gobierno nacional? Estamos con un gobierno que está un año y pico nada más, con una noción de patria casi ausente por momentos. De no patria, de antipatria casi. Bueno. Sí, bueno, ahí está la vicepresidenta, ¿no? Que está muy, muy marginada. Sí, pero el poder ejecutivo es unipersonal y todas las decisiones que se están dando hoy en día de gobierno nacional responden a una causal que es el presidente de la nación. Sí. Ahí no es un cuerpo colegiado, no es un triunvirato. ¿Cómo lo estás viendo? Y yo lo que veo es que es la política exterior de Macri, pero profundizada en lo que refiere a Malvinas. Sin ir más lejos, en el gobierno de Macri no solo se intentó desmalvinizar el Museo de Malvinas, que es el espacio donde trabajo, sino también la política exterior tenía por objetivo privilegiar el vínculo bilateral con el Reino Unido que priorizar el reclamo de soberanía de Malvinas. Al punto tal que se han destruido un montón de herramientas regionales, como por ejemplo la UNASUR. Es decir, hay que ser muy ingenuo para pensar que hay un país responsable de la disolución de la UNASUR. Yo creo que la política exterior en tiempos de Macri tuvo mucho que ver con eso. Y era un espacio donde realmente Malvinas tenía una caja de resonancia fundamental para nuestro reclamo. Y lo que vemos es, en tiempos de Macri, el Forador y Duncan, este acuerdo bilateral con Reino Unido de septiembre de 2016, que se dio de baja de forma muy tardía en marzo del 2023 y que se volvió a reeditar en septiembre del 2024, que ahora le llaman Mondino Lamy, pero es el Forador y Duncan 2, digamos, ¿no? Y en ese sentido yo veo un escenario en el corto plazo pesimista, porque es el tiempo presente, pero en el mediano y en el largo lo veo muy optimista. Porque si no lo viera con ojos optimistas, creo que no estaríamos acá conversando del tema. ¿Pero en qué se basa ese optimismo? Que veo que cada vez las nuevas generaciones se están malvinizando, se están embebiendo del tema, se está discutiendo de forma transversal y con una mayor intensidad, y creo que de alguna manera esa intensidad es una respuesta a lo que estamos viendo hoy en día en cuanto a la desmalvinización, sobre todo de la política exterior. Y necesariamente después de un periodo desmalvinizador y amigable con los intereses británicos va a venir un modelo, digamos, que privilegie la soberanía y la causa Malvinas, y porque yo creo que de alguna manera va a ser un reflejo a futuro de lo que estamos viendo hoy. Volver a los valores patrios, una cosa como, bueno, ir por lo contrario, salir por arriba, digamos. Sí, a ver, había un caldo de cultivo previo, creo que un poco la canción del Mundial del 2022 también refleja algo. Yo creo que también estamos todos atentos a lo que está pasando en el mundo y la política internacional, que son temas que a nosotros nos preocupan, por más que pasen a varios kilómetros de distancia. Y en ese sentido, Malvinas está empezando a salir a flote en la superficie. Por más que los británicos lo quieran hundir, ¿no? La cuestión de Malvinas, cada vez son más espacios que se discuten. De hecho, estamos en julio y seguimos hablando del tema. Y yo creo que el próximo gobierno peronista o nacional justicialista o nacional popular, llámenlo como quieran, va a ser un fuerte hincapié en la soberanía. Y se está reflejando en las últimas movilizaciones también de los sindicatos. Bueno, incluso en términos internacionales, en la ONU, en el Comité de Descolonización, el tema Malvinas tiene un protagonismo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Incluso para la Argentina, año a año, es después, más allá de la discusión si esa declaración que se consigue todos los años, se conseguía todos los años, tiene algún tipo de impacto real, pero digo, en términos de lo que es la política internacional, Malvinas es un tema potente. No, es fundamental, es un gran hito de descolonización pendiente, en realidad. Y yo creo que, tomando en cuenta que las votaciones de la OEA y del Comité de Descolonización no salieron en contra nuestro, tomando en cuenta el alineamiento actual de la política exterior, yo lo interpreto como que los países y los pueblos del mundo nos están esperando. Yo creo que hoy Malvinas es, estando saldado la cuestión del Comité de Descolonización y de la OEA,
hoy Malvinas es un tema de discusión interna. ¿Qué va a ser la política exterior argentina en el futuro? Porque muchos me han preguntado, no sé, por Brasil. Y Brasil quiere reclamar la soberanía argentina de Malvinas, pero no lo puede reclamar a destiempo de la Cancillería argentina y de la política exterior de un gobierno nacional. Entonces, tenemos que cerrar bien filas con este tema, salir a la cancha a nivel mundial y a partir de ahí empezar nuevamente a armar esta constelación malvinera que es prácticamente planetaria. Ahora, hay una discusión como de carácter diplomático con Malvinas, pero también está la discusión alrededor de la soberanía más integral que implica, bueno, tener un programa de desarrollo, la industria, la economía, y ahí, bueno, hablabas al principio, ¿no?, de como esta sobrerepresentación de ideas que quizás en la toma de decisiones como, bueno, también están como solapadas. Ayer fue 9 de julio, discusión sobre la independencia argentina, también aparecen, digo, mapas, voces, y de repente está toda esta idea del soft power que me interesa porque sé que tenés como una propuesta de contra soft power más soberano, y preguntarte ahí como esa discusión, ¿no? O sea, entiendo que lo capsulás en malvinizar, pero Sí, bueno, también es una grande. discusión más grande, ¿no? Sí, bueno, ahí compartiendo ahí un poco las imágenes que trajimos acá con la gentileza de la producción. Bueno, ahí tenemos el mapa bicontinental argentino, que esta es la hoja de ruta de nuestro país en lo que va a dar de este siglo, siglo XXI, y que debería ser de alguna manera la imagen que genere un consenso a nivel nacional, ¿no? Porque esta es la representación gráfica de nuestro país, pero, y un poco siguiendo a la siguiente imagen, que es la de la ocupación británica, el 25% del mapa bicontinental argentino está actualmente ocupada por el Reino Unido de Gran Bretaña, es decir, como mínimo el 25% en esa superficie. Este es el diagnóstico que tenemos que tener todos los días de que somos un país bicontinental y que tenemos el territorio ocupado. ¿Y en qué porcentaje? Un 25%. Es una locura, Gloria. Tener ese diagnóstico presente nos lleva a quizás saldar un montón de discusiones, porque empezamos a ver, permítanme usar estos términos, el actor externo que ocupa nuestro país. Y todos los debates que tienen que ver con política exterior, defensa, modelos de desarrollo económico, también vinculado con los modelos de desarrollo productivo. ¿Cuál va a ser de alguna manera la materialidad argentina que vamos a construir, sobre todo en defensa de la industria, pienso yo, y de los trabajadores de cara a cumplir con ese objetivo que es hacer del mapa bicontinental una realidad efectiva y desasnar ese colonialismo británico territorial que hoy lamentablemente impera? ¿Qué estamos viendo ahora? Sí, Ahí estamos hablando a la del derecha, poder blando, ¿no? sí. Con las visiones de la historia. Ujú. Bien, también tiene que ver un poco con lo que quería un poco compartir con ustedes, es cómo se construye también la territorialidad, porque no es solamente el mapa bicontinental como un punto de llegada del siglo XXI, sino que a veces pecamos de errores de repetir casi en forma de cascada visiones historiográficas de nuestra territorialidad que no son nuestras, vienen de afuera. Ahí puse a modo comparativa una visión que a veces siempre se cuela en redes sociales, Sí. sobre todo cuando juega Argentina y Chile en los partidos de la Copa América o de las... Ya la ves venir victorias. vos, cuando ya sabes cuándo se va a empezar a hablar de un tema. Es que está todo programado, digamos. Siempre que hay efemérides sensibles como el 25 de mayo, 9 de julio, Sí. Es como prepárense para el 20 de noviembre este el año meme también. de oh, shit again. Bueno, vamos de nuevo. Exactamente. Bueno, ahí la imagen de la izquierda, que es un mapa que se está divulgando en algún que otro manual escolar en Chile. Por las dudas aclaro, ningún diplomático de carrera de Chile va a dar por esta tesis como cierta, de que la Patagonia era chilena y Argentina ocupó territorio chileno, eso no es verdad. Y después está la tesis británica, que plantea que la Patagonia no era ni argentina ni chilena, sino que era una especie de estado independiente, con el objetivo de decir hoy, en tiempo presente, que de qué lugar nosotros acusamos de un colonialismo británico en el Atlántico Sur o de imperialismo británico, si hubo una especie de imperialismo argentino, chileno en la Patagonia. Sobre la Patagonia. Exactamente. Claro, como que existía la República de la Patagonia, digamos. Claro, exactamente. Wow. Y frente a eso, y ahí vamos con la siguiente, tiene que ver con una propuesta de cuál es nuestra espacialidad y cuál es nuestra temporalidad. Porque así como llegamos a un mapa bicontinental argentino, ¿cuál sería una especie de primer mapa y cuál sería el primer punto de partida como pueblo argentino? Y por eso un poco es importante, en esta ubicación en tiempo y espacio, pensar que el origen de la geopolítica argentina y de la territorialidad argentina viene, digamos, heredada del Virreinato del Río de la Plata y que el nacimiento del pueblo argentino se origina ni más ni menos que con el rechazo a las invasiones inglesas en 1806 y 1807.
Por eso, frente a lo que vos hablabas del poder blando británico y cómo de alguna manera empezamos a crear herramientas de cómo nos autopercibimos, ¿no? Y cómo nos autopercibimos en términos históricos, tener en claro cuál es nuestro territorio y cómo se origina nuestro pueblo. Ni más ni menos que tomando una decisión política que sostenemos el día de hoy, que es que no vamos a permitir ser una colonia británica en territorio americano. Y que somos orgullosamente un país independiente de España y de toda otra dominación extranjera, como bien lo dice Ayer salió el acta mucho 9 de eso. julio. Ayer 9 de julio Y bueno. salió mucho eso de qué bueno que no somos España, con el lenguaje de internet, con los memes, riéndonos de los españoles. Había uno que no sé si lo viste, se reían de un jugador de la Sí, selección de española. español, sí, sí, Decían, sí. gracias por no ser esto. No, bueno, por eso, pero parte del orgullo de ser argentino no es, como muchos interpretan, como un nacionalismo cerrado, chauvinista. Es un nacionalismo que pretende nuestra dignidad como pueblo y siempre en articulación y en comunicación con los demás países de nuestra región. Incluso uno puede pensar que ha habido festejos patrios en territorio de las islas en siglo XIX, Sí, cuando por había supuesto. población argentina, se festejó la independencia argentina. Por supuesto, se festejó el 9 de julio, el 25 de mayo, se tomaba mate en Malvinas. A ver, Eso está bueno porque se gritaron los goles contar esa argentinos. historia. me estoy poniendo un aire acondicionado interno en mi alma, ¿no? Porque se me sulfura la sangre con estos temas, porque un tema de nicho de investigación científica es el estudio de las fiestas mayas. ¿Cómo se festejaba el 25 de mayo? Claro, maya no es de la cultura maya centroamericana, sino del 25 de mayo. Y sin embargo, en ningún momento se menciona de que justamente se festejaba el 25 de mayo y el 9 de julio en las Islas Malvinas antes de la usurpación británica de 1833. Y esto también es muy importante porque los británicos, incluso hoy en Naciones Unidas, cuando se discuten estos temas en el Comité de Descolonización, dicen que cuando ellos ocuparon las islas, dicen dos cosas. Uno, que cuando llegaron a Malvinas no había nadie. Falso. Falsedad absoluta. Y ya suena flojo de papeles, tipo, no había nadie. ¿no? Bueno, pero esperá la que viene ahora. Yo Esperá la que llegué y viene me ahora. puse a barrer acá, no había- Sí, pero esperá con la que viene ahora. Y segundo, si había algo, no era Argentina, porque para cuando se ocuparon las islas en 1833, Argentina no existía como tal. Que ¿Les ese, suena algo? ese lo han usado nuestros, ¿no? Ese Claro, argumento. exactamente. Colegas, que es un término genérico, ¿no? Seres humanos nacidos en la Argentina, ¿no? Como dicen algunos veteranos malvinas, están los argentinos y los que nacieron en Argentina. Entonces, digamos, lo que vemos un poco, sobre todo en redes sociales, es cómo se reproduce una visión historiográfica británica que no tiene nada que ver con nuestra visión de la historia. Y también quiero aclarar esto, no van a encontrar ningún libro de historia previo a la Guerra de Malvinas que relativice nuestra territorialidad o nuestra génesis como pueblo. Esto es un fenómeno de la posguerra y creo yo que no es un tema menor porque estamos también desarmando esa desmalvinización que se ha gestado en los 80 y en los 90 y que tiene muchas esquirlas hoy en tiempo presente. Sí, hubo cierta hegemonía de la historiografía liberal, ¿no? Después de la recuperación democrática, eso se ve en la forma en que se encaró muchas cosas de la tendencia del estudio de humanidades en general, ¿no? ¿Me permitís un paréntesis con eso? Por favor. Porque los liberales clásicos no cuestionan la territorialidad, la nacionalidad o la soberanía. La discusión era el modelo de país, si era unitario, si era federal, si iba a haber distribución del ingreso o no. Lo que estamos viendo después de la Guerra de Malvinas es otra categoría que hay una coincidencia con la visión británica y, si me corres un poco, con los intereses británicos en el Atlántico Sur. Sí, ahí aparece un deslumbramiento también con Europa, en un momento a partir de la década de 70 y 80, post-dictadura, ¿no? Las luminarias intelectuales de la Argentina estaban querían ser más Francia o Inglaterra que Argentina, ¿no? Por Sí, momentos. exactamente. Pero bueno, a ver, además de la posguerra como fenómeno, como vos decís, hay una postdictadura. Claro. Digamos, no es que solamente, cuando hablamos de 30.000 desaparecidos, lo decimos de verdad, no solamente trabajadores, también estudiantes universitarios, incluso intelectuales. Sí. Sí, Bueno. los que iban a ser la dirigencia Las del país. cátedras- Exactamente. cátedras nacionales. Las cátedras nacionales, claro. Veteranos de la década de 70, digamos, Sí, exactamente. bueno, que lo liquearon a todos, sí, por supuesto. Ahora, Juan, yo tenía una pregunta que está como más relacionada, o sea, históricamente se habla de un coloniaje británico en esa clave del pensamiento, pero hoy tenés un gobierno que, o sea, también se puede rastrear
nuclear en el pasado, con el menemismo sobre todo, pero digo, un gobierno que está alineado a los intereses de Estados Unidos directamente. ¿Cómo entra eso en juego, digamos, no? Porque se lo escuchó a Trump incluso al nuevo Papa también hablar como de América para los americanos. Hay como un movimiento ahí más continentalista. Te quería preguntar, ¿cuál es el diálogo con los intereses de Gran Bretaña en ese sentido? Porque Estados Unidos y Gran Bretaña siempre han sido grandes aliados. Bueno, ahí es donde hay un choque absoluto y total. Y que es la principal contradicción de América para los americanos, no hacernos cargo que tenemos todavía potencias extracontinentales europeas ocupando territorio americano. Hay algo ahí que nos cierra. Entonces, digamos, si América para los americanos es como se planteó en los 90 con lo que se llamaba en aquel momento las relaciones carnales o la política de seducción, bueno, eso, digamos, es una cosa, y otra cosa es plantear, bueno, si va a haber una solidaridad americana de Canadá hasta Argentina, y hay que construirlo para que, de alguna manera, se americanice en su totalidad el territorio del continente, incluyendo, por supuesto, la recuperación argentina de las Islas Malvinas. Claro. Y sobre todo la discusión con la Antártida, que bueno, eso es otro tema para otro día. Porque el resto de las islas también del Atlántico Sur. Sí, Georgias del Sur, Sound Sur, y sobre todo los espacios marítimos, ¿no? Por eso era importante mostrar el mapa de la ocupación, porque a veces nos olvidamos de también lo que es la depredación de nuestros recursos naturales. Ahí hay, cuando viajamos a Río Grande, que tuve la posibilidad de cubrir la vigilia del 2 de abril ahí, a 600 kilómetros nada más de las Islas Malvinas, a mí me sorprendía como la poca dimensión que teníamos respecto a la cantidad de recursos que tiene la zona, ¿no? Porque uno piensa como en la guerra y en los soldados, como esa romantización sobre el conflicto, pero después hay una mirada a futuro que tiene ese territorio, que me parece que es como re importante recuperar, bueno, todo el conflicto que tuvo Tierra del Fuego en las últimas semanas con el régimen también, que es, che, ahí hay petróleo, o sea, yo lo digo así como, sí, pero hay como para ser más grande que Venezuela, y vos decís, claro, no es que están ahí solamente porque les gusta el clima a los ingleses y les gusta la niebla. Simbólica. Claro, no, o sea, hay la ubicación futuro. Estratégica también de las islas. En el mapa, ¿no? Por eso la Antártida, y por eso es importante también tomar conciencia de la capacidad industrial instalada que hay en Tierra del Fuego. Y sobre todo, como los sindicatos allá en Tierra del Fuego, cuando fue la medida de Sturzenegger, no duraron ni un segundo en salir a la calle a defender su puesto de trabajo, que también es una forma de defender la soberanía, ¿no? Juan, vos sabés que algo que a mí me flashea es pensar, ¿qué sabemos de las islas en el siglo XIX? ¿Qué gente estaba ahí? ¿Cuál es la imagen que tenés en tu cabeza de ese momento de las islas? Bueno, ahí también les compartí un mapa que lo hice con un compañero. A ver si lo pueden ver, que es la geopolítica argentina 1810-1833. Ahí va. ¿Quiénes vivían en Malvinas? Bueno, vivían gauchos del litoral, población indígena de lo que hoy es Uruguay, indios charrúas, había afroporteños o afrobonaerenses, llámenlo como quieran. Sí, gauchos litoral que llegaron. Entre Ríos, Corrientes, que llegaron de la mano de Luis Bernet, quien fue el principal beneficiario de las concesiones de tierras de Malvinas. Y yo siempre digo que lo que había en Malvinas era una comunidad organizada, ¿no? Muy diversa, pero todos bajo los auspicios de la bandera argentina, de la soberanía nacional. Y como bien dije, así como festejaban el 25 de mayo y el 9 de julio, eran los días donde se izaba la bandera argentina, se saludaba con 21 cañonazos. Y también agrego un punto también no menor, los vínculos de Luis Bernet con la cacique María la Grande, cuyo centro de operaciones era Bahía San Gregorio, en Estrecho de Magallanes, pero llegaba hasta el Río Negro. Y como de alguna manera Malvinas era un punto, si se quiere, político, junto a Buenos Aires en un eje norte-sur, de integración de la Patagonia, con un modelo de integración totalmente distinto al que se había hecho en tiempos unitarios y en tiempos sobre todo después de caseros. Y eso se termina con lo que vamos a charlar quizás en breve, con el ataque de Estados Unidos de 1831 y la usurpación británica de 1833. Che, yo veo una torta. Sí, es muy difícil abstraernos de eso. Sí, vamos a seguir hablando de coloniaje. No sé cómo hacer, claro. Recordemos que es el cumpleaños del compañero, sí. Colonizando esa torta con estos colores, ¿no? Con esos colores. De boca algo. Feliz cumpleaños, Juan. ¿Vamos a cantar el cumpleaños en vivo? Sí. Obvio. Eso está pasando. Que lo cumpla muy feliz. Que lo cumpla muy feliz. Que lo cumpla muy feliz.
Que lo cumpla muy feliz. Bravo, Juan. Pide deseos en vivo Juan Rattenbach aquí en el stream de Azopardo. Pedí la séptima, Juan. Muchas gracias, muchas gracias. Volver a las Malvinas. Otro imagino que está. programa puede ser Boca y la Nación. Boca y la Nación. Ya Bueno, está. hay un Las vínculo velas. de Boca con la Ahí soberanía. está, ella se larga, se espera. No, pero de verdad, hay un vínculo de Boca con la Como 3 veces soberanía. dijiste Boca. Que lo venía buscando. Sí. Hay un vínculo de Boca con la soberanía. Agarró. Siempre que lo digo, después me acusan de tendencioso. Está bien, Juan. Pero bueno, si la producción me lo permite, lo hacemos en 30 segundos. Me están haciendo algunas señas que sí, otros que no. Pero bueno, básicamente tiene que ver con el origen de la soberanía argentina en la Antártida, ¿no? Nosotros tenemos presencia permanente e ininterrumpida desde el 22 de febrero de 1904. Somos potencia en la Antártida, somos el país con la mayor cantidad de bases permanentes y temporarias en el continente blanco. Un poco lo que nos proponemos humildemente de estos espacios es ver cómo somos potencia en la parte donde estamos ahora, en América del Sur. Y eso nace como un gesto solidario de la Argentina en el rescate de una expedición sueca que naufragó en la Antártida y que después de ese rescate, de ese naufragio, Argentina se posicionó en términos científicos y en términos militares para poder hacerse cargo de una estación científica en las Islas Orcadas. Y era una época donde había muchos buques suecos pululando por el puerto de Buenos Aires, y es así que un día Boca pierde en un partido de fútbol sus colores originales, y frente a la angustia de haber perdido sus colores, dijeron, bueno, vamos a poner los colores del primer barco que aparezca en el puerto, y justo era un barco sueco. Ahí tenés el clip. Está con el vínculo de Boca, Argentina y la Antártida. Impresionante. Datos, no opinión. Exactamente. Ahí tenés el clip. Ahí tenés el clip. Impresionante. Che, bueno, algo que le haya quedado en el tintero, que a vos te quedó algo en el tintero de lo que tenías preparado. Sí, las sí. imágenes. Con la licencia de la producción, lo voy a decir Por de favor. forma muy sintética, quiero mencionar dos cuestiones muy importantes. La primera tiene que ver con el operativo Cóndor, que fue este vuelo de jóvenes trabajadores que desviaron un vuelo de aerolíneas argentinas que estaba destinado a la ciudad de Ushuaia hacia las Islas Malvinas, plantando 7 banderas argentinas. Dardo Cabo. Dardo Cabo, exactamente, lideradas por Dardo Cabo, y donde había, digamos, otros compañeros como Edgardo Jesús Salcedo, Aldo Ramírez. Y esta idea de que justamente sean los jóvenes trabajadores los que se embanderen de la causa Malvinas y que hicieron de alguna manera esta gesta de soberanía. Y de alguna manera fue una respuesta a lo que fue la visita del príncipe Felipe, el marido de la reina, el ex marido de la ex reina, para ser más preciso en términos actuales, y plantar estas banderas argentinas como parte de que justamente la cuestión de soberanía forma parte de la identidad, ¿no? del movimiento obrero organizado, y que no casualmente muchos de quienes participaron acá de este operativo hoy forman parte de la lista de detenidos desaparecidos. Y el otro episodio que quería mencionar tiene que ver con la CGT en el contexto de la Guerra de Malvinas, ¿no? Y allí hablamos un poco de Saúl Ubaldini, de su rol como secretario general de la CGT, que a pesar de que fue la marcha de paz, pan y trabajo el 30 de marzo, que terminó con represión, terminó con un muerto en Mendoza, después al poco tiempo fue lo de la recuperación del 2 de abril, y la CGT sacó un comunicado que para mí es muy importante, donde habla de los subversivos de ayer somos los patriotas de hoy. Y como la CGT no dudó en ningún momento en bancar nuestra soberanía en Malvinas, tomando en cuenta que los soldados conscriptos, quienes fueron grandes protagonistas de nuestra gesta de Malvinas, eran hijos de trabajadores, ¿no? Entonces me parece que eso que ha pasado en el 66 y también en el 82, lo trasladamos hoy en el siglo XXI, de cómo vemos Malvinas en los bombos, en las banderas, Sí. en las pecheras, En las pieles también, ¿no? en las pieles también, Piel. de todos los sindicatos y de todos los trabajadores, bueno, defendiendo el trabajo, pero también nuestra patria, ¿no? Juan, por último, ¿vos fuiste a Malvinas? Sí, fui. ¿Qué sentiste? ¿Pisaste suelo malvinero? Sí, estuve una semana y siempre digo que creo que es un derecho y una obligación poder tener la oportunidad, digamos, de conocer nuestro territorio. Siempre invito a las personas quienes puedan que lo hagan, que no duden. Fueron muchos sindicatos también que hicieron viajes a Malvinas. Pero sí estar preparados, porque es un viaje de ida en términos emocionales. Por momentos es muy duro ver la bandera de otro país flamear en nuestro territorio, es algo muy duro. Duele mucho ver, pero al mismo tiempo uno se siente custodiado por nuestros héroes, quienes están en Malvinas, estoy hablando del cementerio argentino. Pero ver nuestro país en toda nuestra extensión, uno siente que vivimos en un país glorioso y que tenemos un pueblo muy hermoso y que creo que nos merecemos en este siglo volver a ver
flamear nuestra bandera en nuestras Islas Malvinas. Gracias, Juan, por haber No, estado en gracias a Azopardo. ustedes. Estamos bien. Juan Rattenbach, trabajador del Museo Malvinas, pasó por Azopardo. Ya venimos.